Bienvenidos a El Guacal, un podcast que reúne temas diversos de humor, cultura, curiosidades, con especial interés en el comportamiento humano y sus costumbres. En esta ocasión hablaremos de la estupidez humana. La estupidez humana es infinita, como decía Einstein. Los seres humanos tenemos la circunstancia de tener que convivir con una especie dentro de nuestra misma especie, que además atenta contra sí misma. De tanto dar vueltas sobre su mismo eje, y sin darse cuenta siempre termina mordiéndose su propia cola. La estupidez humana ha existido desde siempre, desde hace más de 20 siglos. Es posible olerla y flota en el ambiente de todas las épocas. De algún modo se encuentra en la atmósfera, se censura a sus responsables, se lamentan los estragos que produce y se buscan las causas. Edgar Allan Poe decía: es dudoso que el género humano logre crear un enigma que el mismo ingenio humano no resuelva. Algunos autores incluso han manifestado interés por sus orígenes. Aristóteles especula que surgió en aquella época que llamamos ahora la prehistoria, mientras que San Agustín ve en ella la consecuencia del pecado de Adán. Todos tenemos algo de estúpido, en mayor o menor medida. Nadie se desembaraza completamente de la estupidez. De no existir la estupidez humana, decía Paul Tavory, la sátira se quedaría sin material y sin nada que contar. El diccionario de la RAE define la estupidez como torpeza notable en comprender las cosas. Algo ilustrativo y relevante que demuestra lo extenso de este tema es que el Tesauro de Roget consagre 6 columnas a los sinónimos, verbos, nombres, adjetivos de la estupidez, mientras que la palabra sensatez apenas ocupa una sola columna. Podremos reunir toda clase de datos característicos semánticos sobre la estupidez, y a pesar de ello hallarnos muy lejos de aclarar o definir su significado. Dietrich Bonhoeffer, mártir teólogo y pastor luterano que participó en el movimiento de resistencia contra el nazismo, desarrolló una teoría contra la estupidez humana. Él argumentó que las personas estúpidas son más peligrosas que las malas. En este contexto definió: contra la estupidez no tenemos defensa, ni las protestas ni las fuerzas pueden tocarlo. El razonamiento no sirve de nada, los hechos que contradicen los prejuicios personales pueden simplemente ser descreídos. De hecho, el estúpido puede contrarrestarlos criticando y, sin son innegable, puede simplemente dejarlos de lado con toda trivialidad. Decía Mark Twain: nunca discutas con gente estúpida, te arrastrará a su nivel y luego te golpeará con su experiencia. La estupidez no es un defecto intelectual, sino de índole moral. Se puede ser intelectualmente ágil, pero estúpido, o intelectualmente estándar, pero no estúpido. En este sentido, la estupidez no es un defecto congénito, sino una condición aprendida. Asimismo, la estupidez se manifiesta menos en personas solitarias que en personas que viven formando grupos, o las que siguen ciegamente los ideales e iniciativas ajenas, siendo así un problema más de índole sociológico que psicológico. Alexander Feldman, discípulo de Freud, decía: contrasta la estupidez con la sabiduría. El sabio conoce las causas de las cosas, el estúpido las ignora. Estúpido no es el hombre que no comprende algo, sino el que la comprende bastante bien y sin embargo procede como si no entendiera. ¿Qué es entonces un estúpido? El ser humano, dice el Dr. Feldman, a quien la naturaleza ha suministrado de órganos sanos y cuyo instrumento racional carece de defectos. A pesar de eso, no sabemos usarlo correctamente. El defecto reside, por lo tanto, no en el instrumento, sino en su usuario, el ser humano, el ego humano que utiliza y dirige el instrumento. La boca no come sola, el hombre come con la boca. En 1866, el filósofo Johann Ehrman la definió:
La estupidez se refiere a la estrechez de mira, de ahí la palabra mentecato, privado de mente. Estúpido es el que solo tiene en cuenta un punto de vista, el suyo. Cuando más se multipliquen los puntos de vista, menor será la estupidez y mayor la inteligencia. Un buen ejemplo de estupidez es creer tener siempre la razón. Por eso los griegos inventaron la palabra idiota, el que considera todo desde su óptica personal. Juzga cualquier cosa, como si su minúscula visión del mundo fuera universal, la única defendible, válida e indiscutible. Hay quienes alcanzan el estado de estupidez y hay individuos a quien la estupidez se les adhiere. Es el resultado de un duro esfuerzo personal. Hacen el papel de tontos, pendejos, gilipollas. En Venezuela se le dice hacerse el huevón, algo que ha pasado a ser parte de la llamada viveza criolla. Yo la llamo la estupidez criolla. Lo que se ignora es que la estupidez en muchos casos actuará en contra del ejecutante. La estupidez es el cultivo deliberado de la ignorancia, decía William Galdis. Esencialmente los estúpidos son peligrosos y funestos, porque a las personas razonables les resulta difícil imaginar y entender un comportamiento estúpido. Una persona inteligente puede entender la lógica de un malvado. Las acciones de un malvado siguen un modelo de racionalidad perversa. Es una racionalidad. En definitiva, se pueden prever las acciones de un malvado, sus sucias maniobras y sus deprobables aspiraciones, y muchas veces se pueden preparar las oportunas defensas. Con una persona estúpida, todo esto es absolutamente imposible. Una criatura estúpida te perseguirá sin razón, sin un plan preciso, en los momentos y lugares más improbables y más impensables. No existe modo alguno racional de prever si, cuándo, cómo y por qué una criatura estúpida llevará a cabo su ataque. Frente a un individuo estúpido, uno está completamente desarmado, puesto que las acciones de una persona estúpida no se ajustan a las reglas de la racionalidad. De ello se deriva que generalmente el ataque nos coge por sorpresa. Incluso cuando se tiene conocimiento del ataque, no es posible organizar una defensa racional, porque el ataque en sí mismo carece de cualquier tipo de estructura racional. No resulta difícil comprender de qué manera el poder político, económico o burocrático aumenta el potencial nocivo de una persona estúpida. El político siempre niega la complejidad de las cosas, difunde su simplicidad de forma dogmática, opina sobre todo, como si estuviese en posesión de la verdad absoluta. Es un ciego que se cree clarividente, con ideologías que contribuyen poderosamente cada día a incrementar sus filas sin fomentar la estupidez. Decía Karl Kraus, el secreto de un demagogo es hacerse tan estúpido como su público, para que crean que son inteligentes como él. Si no podemos definir la estupidez o si solo formulamos una definición parcial, por lo menos podemos tratar de relacionar con ella la mayoría de las desgracias y debilidades humanas. Pues la estupidez es como una luz negra que difunde la muerte en lugar de la vida, que esteriliza en lugar de fecundar. Es una sombra sin luz que destruye en lugar de crear. Decía Voltaire, la idiotez es una enfermedad extraordinaria. No es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás. Aunque la estupidez puede llegar a ser algo subjetivo, el objetivo debe ser evitarla. Hay que estar atentos, aprender a pensar antes de actuar, desarrollar el sentido común, adquirir experiencia y desarrollar tus facultades mentales. Todos podemos cometer estupideces. Nadie está exento de no cometerlas. Lo importante e inteligente es darte cuenta y corregir, enmendar. Yo en muchos casos hago como dice Groucho Marx. Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. Lo mejor es hacer el bien sin mirar a quién.
y se divertirán. Para más contenido, visita patreon.com/elhuacal. Gracias y hasta la próxima.